Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de un ejercicio resuelto de las componentes de un vector. El ejercicio me dice lo siguiente: determine las componentes rectangulares del vector mostrado. Aquí tenemos el siguiente vector, el cual es una fuerza de 45 newton con un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal de 35 grados. Vamos a determinar las componentes rectangulares del mismo. Vamos a determinar la componente en X del vector y la componente en Y de dicho vector. Comenzando con la componente en X, como se trata de una fuerza cuyo ángulo de inclinación está con respecto a la línea horizontal, tenemos que para la componente en X será igual a la fuerza por el coseno del ángulo. La fuerza en este caso es 45 newton y el ángulo es 35 grados. Lo que voy a hacer es a sustituir y a resolver. Componente en X es igual a 45 newton multiplicado por el coseno de 35 grados. El coseno de 35 grados, si lo resolvemos en la calculadora, expresado en grado sexagesimal, tenemos que el coseno de 35 es igual a 0.8191. Por lo tanto, la componente en X es igual a 45 newton multiplicado por 0.8191. 45 por 0.8191 nos da como resultado 36.85 newton. Ahora para la componente en Y tenemos que es igual a lo siguiente, ya que se trata, repito, ya que se trata de una fuerza cuyo ángulo de inclinación está en el eje X o está en la línea horizontal. Tenemos que la componente en Y es igual a la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. La fuerza es igual a 45 newton y el ángulo es igual a 35 grados. Por lo tanto, la componente en Y es igual a 45 newton multiplicado por el seno de 35 grados. El seno de 35 grados, si lo determinamos en la calculadora, expresado en grado sexagesimal, tenemos que es igual a 0.5735. Por lo tanto, la componente en Y es igual a 45 newton multiplicado por 0.5735. 45 por 0.5735 nos da como resultado 25.80. Por lo tanto, la componente en Y es igual a 25.80 newton. Estas son las componentes rectangulares del vector mostrado. La componente en X nos dio 36.85 newton y la componente en Y nos dio 25.80 newton. Y bien, de esta manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Recuerda que cuando el ángulo de inclinación está con respecto a la línea horizontal o al eje X, la componente en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Y bien, hasta aquí es nuestro video de un ejercicio resuelto de las componentes de un vector. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video resolveremos un ejercicio de las componentes rectangulares de un vector. El ejercicio nos dice lo siguiente: determine las componentes rectangulares del siguiente vector. Aquí tenemos la siguiente fuerza de 38 newton cuyo ángulo de inclinación es de 32 grados con respecto a la línea horizontal o al eje X. Entonces lo que vamos a hacer es a determinar el valor de la componente en X y la componente en Y. Para la componente en X, como está en función a un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal o al eje X, la componente en X es igual al valor de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. El valor de la fuerza en este caso es 38 newton y el ángulo es 32, por lo tanto componente en X es igual a 38 newton multiplicado por el coseno de 32 grados.
Si resolvemos el coseno de 32 grados en la calculadora, utilizando grado sexagesimal, yo tendré que coseno de 32 grados es igual a 0.848. Por lo tanto, la componente en X es igual a 38 newton multiplicado por 0.848. 38 por 0.848 nos da como resultado 32.22. Es decir que el valor de la componente en X es igual a 32.22 newton. Este es el valor de esta componente. Ahora para la componente en Y, como el ángulo de inclinación está en función a la línea horizontal o al eje X, yo tengo que la componente en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. La fuerza es igual a 38 newton y el ángulo es igual a 32 grados. Por lo tanto, componente en Y es igual a 38 newton multiplicado por el seno de 32 grados. Si resolvemos el seno de 32 grados en la calculadora, utilizando grado sexagesimal, yo tendré que el seno de 32 grados es igual a 0.5299 y 38 newton por 0.5299 nos da como resultado 20.1362 newton. Es decir que la componente en Y de la fuerza mostrada es 20.1362 newton. Y bien, de esta manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Recuerda que cuando tenemos el vector cuyo ángulo de inclinación está con respecto a la línea horizontal o al eje X, la componente en X es igual a la fuerza del vector, en este caso 38 newton, por el coseno del ángulo. Y la componente en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y bien, de esta manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata acerca de un ejercicio donde vamos a determinar las componentes de un vector. El ejercicio me dice lo siguiente: determine las componentes rectangulares del vector mostrado. Aquí tenemos la siguiente fuerza de 50 newton, cuyo ángulo de inclinación está con respecto a la línea horizontal de 30 grados. Lo que vamos a hacer es a determinar las componentes rectangulares de dicho vector, la componente en X y la componente en Y. La componente en X, Cx, como está hacia la izquierda de acuerdo al vector, será negativa, y la componente en Y, como está hacia arriba, será positiva. Entonces, para la componente en X la vamos a determinar diciendo que la componente en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Tenemos el valor de la fuerza, que es 50 newton, y tenemos el valor del ángulo, que es 30 grados. Pues para determinar la componente en X, lo que vamos a hacer es a sustituir y a resolver. Sustituyendo, tenemos que la componente en X, como dije, será negativo. Tendré que será igual a negativo 50 newton multiplicado por el coseno de 30 grados. Si resolvemos el coseno de 30 grados en la calculadora, utilizando grado sexagesimal, yo tendré lo siguiente, que es igual a 0.8660. Por lo tanto, la componente en X es igual a negativo 50 newton multiplicado por 0.8660. Negativo 50 newton por 0.8660 nos da como resultado negativo 43.3 newton. Este es el valor de la componente en X, negativo 43.3 newton. Para la componente en Y, tenemos entonces que esta será igual a la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. La fuerza es igual a 50 newton y el seno del ángulo será igual al seno de 30 grados. Resolviendo aquí el seno de 30 grados, utilizando grado sexagesimal, tenemos que el seno de 30 grados es igual a 0.50. Por lo tanto, la componente en Y es igual a 50 newton multiplicado por 0.50.
50 newton por 0.50 nos da como resultado 25 newton. Quiere decir que el valor de la componente en Y es igual a 25 newton. Entonces, para la fuerza mostrada, tenemos que la componente en X es igual a negativo 43.3 newton y la componente en Y es igual a 25 newton. Y de esta manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Recuerda que cuando el vector tiene un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal, la componente en X es igual a la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Esto ocurre cuando el vector tiene un ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal o al eje X. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.